Ya estamos grabando. Bien, jóvenes, nosotros habíamos estado hablando a lo largo de esta semana sobre los sensores de temperatura. En realidad hay distintas maneras de medir temperatura, pero habíamos seleccionado aquellos sensores de temperatura que nos permitían a nosotros, por ejemplo, realizar mediciones en instalaciones fotovoltaicas, en instalaciones térmicas, eh, de calefacción, de ventilación, lo que más esté relacionado con nuestra carrera. Habíamos llegado a la conclusión que los sensores de temperatura, tanto las PT100, o sea, las RTD, y las termocuplas, eran las que más se acercaban a nuestros fines de estudios como el área de energías renovables. Bien, habíamos indicado claramente que entre una PT100, que es un sensor de platino, resistivo, que a 100, en este caso, a 0 grados centígrados daba 100 ohmios, justamente por eso se llamaba PT100. Había de 2, 3 y 4 hilos, ¿sí? Bueno, había también una PT1000, ¿no? Pero las PT1000 son más escasas, pero las que son más comerciales eran las PT100, sensor resistivo de temperatura de platino, que a 0 grados centígrados da 100 ohmios. Y eran del tipo PTC. O sea, ¿qué significa? Que tenía un coeficiente de temperatura positivo. ¿Y qué significa eso? De que a mayor temperatura, mayor resistencia. Aumenta su resistencia. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, habíamos visto también lo que son los termocuplas. Ahí estaban las termocuplas, ¿no? Las termocuplas, más bien, eran como una especie de generadores, pero de una diferencia potencial, o sea, creaba una diferencia potencial bien pequeña, en el orden de milivoltios. ¿Entendido? El orden de milivoltios. Y solamente tenían de dos cables, solo de dos cables. Bien. Habíamos hablado también acerca de, acá, ¿no? Estos que están mostrando que estoy agarrando con el mouse, que estoy señalando, eran una especie de termopozos. O sea, dentro de estas barras metálicas que ustedes ven aquí, ahí adentro están inmersas tanto las PT100 o en todo caso una termocupla. ¿Sí? Solamente les servían como alojamiento. ¿Por qué? Porque temperatura pues se mide en distintos procesos, ¿no? Puedes medir de repente la temperatura de un líquido, de repente la temperatura de un sólido, ¿no? De repente la temperatura en una tubería, en un tanque, etcétera, etcétera. Dependiendo del montaje, también estos termopozos, los cuales almacenan ya sea a las RTD o a las termocuplas, ¿no? Dependiendo de dónde lo van a instalar, ¿sí? En nuestro caso, habíamos visto algo cercano, eran los adhesibles, este tipo de, ¿no? Este tipo o sea, esto solamente les servía como base, porque ahí adentrito, ahí bien pequeñito, están metidos, en este caso, una PT100 que era de 3 hilos, ¿sí? La PT100 es una resistencia, eso lo habíamos visto ayer, y claramente acá decíamos, ¿no? Y aquí adentro hay una pastita, más o menos el tamaño de un fósforo, ¿no? Ahí adentrito, bien pequeñito, está la resistencia que es de platino, o sea, la PT100. Podían ser de 4, 3 y 2 hilos. Primitivamente eran de 2 hilos, pero con el objetivo de disminuir la resistencia en los cables, en los conductores, para que no altere la resistencia de lectura de la PT100, podíamos encontrar PT100 de 3 hilos, PT100 de 4 hilos. El tratamiento de la información que nos da los PT100, en algunos casos se suele hacer con este dispositivo que era el amplificador o en todo caso transmisor de temperatura. ¿Sí? Transmisor de temperatura. Habíamos indicado también de que habían los sensores resistivos de temperatura, las PTC y las NTC, ¿sí? Las resistivo pero negativo. Ello implica de que a mayor temperatura, menor resistencia. NTC, ¿sí? Las PTC, las PTC es lo contrario. Es un termistor, o sea, es un sensor de temperatura resistivo, pero que a mayor temperatura aumenta su resistencia. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, en los carros, ahora también creo en las motos toritos, tienen un ventilador, ¿no es cierto? Tienen un ventilador. Ese ventilador no funciona constantemente. Funciona cada vez que se calienta el motor. ¿Y por qué? Porque
tiene un sensor de temperatura, tiene un termistor que a medida que disminuye o cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Cuando un cuerpo, cuando un conductor, por ejemplo, ¿no? disminuye su resistencia, se vuelve totalmente conductivo, ¿no? Y cuando se vuelve totalmente conductivo, lo que hace que fluya la energía. Y esa energía va a fluir pues hacia un actuador, que en este caso sería el ventilador del vehículo, ¿sí? Entonces, los sensores de temperatura de los vehículos, cuando aumenta la temperatura del vehículo, el sensor de temperatura disminuye su resistencia a tal punto que esa resistencia se vuelve a un conductor y cierra el circuito y ¡blum! Enciende el ventilador. Claro, no directamente, hay un tratamiento que se hace de promedio. ¿Ya? Bueno, eso vamos a hacer como una actividad, ¿no? Es bien interesante el funcionamiento de el enfriamiento o ventilación del motor de los vehículos motorizados. ¿Ya? Ahora vamos aquí a la página número 2. Ya continuamos con lo que hemos estado trabajando ayer. Los transmisores de temperatura, ¿no? Estos transmisores de temperatura lo que hacen es, hacen el tratamiento de la señal de temperatura. Recuerda que el sensor de temperatura, ya sea PT100 o sea una termocupla, ¿sí? Directamente no te van a darte la lectura en grados centígrados, sino hay que hacerle un tratamiento electrónico con dispositivos como transmisores o amplificadores en todo caso. ¿Ya? Entonces, los transmisores de temperatura hacen ese arreglo. O sea, reciben la información proveniente de los sensores de temperatura, ya sea RTD o sea termocupla, y lo van a transformar a una señal compatible estándar, que habíamos repetido ayer, ¿no? ¿Cuál es la señal compatible estándar? En tensión era 0 a 10 voltios, en corriente 4 a 20 miliamperios, ¿sí? En algunos casos todavía hay 0 a 20 miliamperios. Esas son las señales estándar. Esto es a nivel industrial, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace este equipo. O sea, es como una especie de una computadora. Pues, estos son muy robustos, son muy, muy industriales. Esto no lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Esto lo encontramos en fábricas, lo encontramos en industrias, lo encontramos en minería, ¿sí? Casi, casi no lo vamos a encontrar en una situación, por ejemplo, de una instalación fotovoltaica, ¿no? Porque, claro, funcionaría muy bien, pero es muy costoso, no nos conviene, no nos da, no sale a cuenta. ¿Sí? Pero sí hay que conocer estos instrumentos. Tenemos en el laboratorio, tenemos este tipo de equipo tenemos en el laboratorio, tenemos transmisores de temperatura. Es como una especie de microcomputadoras, o sea, tienen un protocolo de comunicación, puede interactuar con otros transmisores bajo una red, ¿ya? Eso lo vamos a explicar ya cuando veamos el módulo de procesos que tenemos allá en Ayavax. La temperatura, jóvenes señoritas, se utiliza pues bastante, ¿no? Temperatura es un parámetro que en todo tipo de industria siempre hay, ¿sí? En alimentarias hay temperatura. En el proceso de repente de farmacéutico hay temperatura. En el proceso de construcción, fabricación, fundición, hay temperatura, ¿sí? O sea, temperatura es algo muy importante y por eso que he tomado como de todos los sensores que vamos a estudiar, he tomado el primero que es temperatura, porque vamos a incidir bastante en esto. Y porque temperatura también, y no podía ser distinto, en el área de renovables tiene pues bastante importancia. No yéndonos lejos, en los paneles fotovoltaicos, el factor temperatura es crucial para el desenvolvimiento de un módulo fotovoltaico, o sea, me refiero a un panel. La teoría dice que si el panel adquiere una temperatura muy por encima de lo que está diseñado para que pueda soportar, la eficiencia del panel disminuye. Oye, si la eficiencia del panel disminuye, estamos en serios problemas, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos mediciones de temperatura en los paneles, ¿ya? Igualmente en instalaciones de calefacción, ¿no? En función de la temperatura es que podemos
identificar si nuestro sistema de calefacción está funcionando bien o no lo está haciendo, ¿sí? En realidad, temperatura es muy importante, se aplica bastante en procesos, en distintos procesos, y por eso que nosotros incidimos bastante en esto de temperatura, ¿ya? Muy bien, en cuanto a la simbología de los sensores de temperatura de los cuales hemos hablado, en el caso de las termocuplas, como te había dicho que la termocupla trabaja bajo el efecto Seebeck, el cual dice, ¿qué decía el efecto Seebeck? Que había un punto de unión, un punto caliente, le dicen, ¿no? Este punto de unión es la unión de los dos metales, o sea, es un bimetal, por decirlo así. Es aquí donde se calienta y en estas puntas de acá se genera una diferencia de potencial bien pequeñita, en el orden de milivoltios. Entonces, el símbolo de una termocupla va a ser de esta forma, así como lo puedes apreciar aquí. Ese es el símbolo de una termocupla. Y no te vayas a olvidar, ¿sí? No te vayas a olvidar. Pregunta de examen, pregunta de foro. En el caso de una RTD, como nosotros los habíamos indicado, de que una RTD podría haber de 3 hilos, 2 hilos, 4 hilos. Y se les había dicho cómo es la distribución de los hilos, ¿no es cierto? Y además, entienda usted, joven, señorita, de que una RTD es un sensor de temperatura resistivo. Allá, entonces tiene algo que ver con una resistencia. El símbolo de una resistencia, bueno, y esto lo vimos creo en otro curso de laboratorio, puede ser esta, o en su defecto, puede ser este de acá, así. ¿No es cierto? Y si la resistencia es variable, ajá, acá sí, algo así. Entonces, ¿cómo han adoptado el símbolo de una RTD? Claro, es una resistencia y con su flechita. Entonces, eso significa para nosotros que es una RTD. De más está decirte que acá, por ejemplo, de más está decirles que en esta parte es de 2 hilos, ¿sí? Aquí es de 1, 2, 3 hilos, y en esta situación es de 1, 2, 3, 4 hilos. Igual el símbolo de una RTD, ya sea una PT100 o ya sea una PT1000, que son los que más se utilizan. ¿Entendido? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Estamos, lo de ayer estamos explicando, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la simbología. Recuerde que hoy día tenemos foro, ¿sí? Foro. Así que atienda. Si está haciendo otras cosas, un ratito, dése un tiempito, no pasa, no falta ni siquiera media hora para culminar esta sesión de clase. La resistencia también se denota por esta manera, de esta forma, ¿no? Esta es una resistencia. Entonces, podemos decir también que una PT100 se puede escribir su símbolo así. De 2 hilos, de 3 hilos, de 4 hilos. ¿Entendido? De 2, 3 y 4 hilos. El tratamiento de la señal de temperatura. ¿A qué me refiero con eso? Mire usted. Hasta ahorita solamente hemos estudiado los sensores de temperatura. Ya hemos visto cómo funcionan, cuál es su principio. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aplicar esos sensores de temperatura? Realmente alguien me dirá, ¿sabe, profesor? Mire, ya sé que es un sensor de temperatura, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo mido? Porque usted me ha dicho que la PT100 mide resistencia. O sea, si digamos me da 108 grados centígrados, no, si me da 108 ohmios, ¿cómo yo sé cuál es el valor de la temperatura? Porque la temperatura o bien se mide en grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Rankine, Kelvin, ¿no? Pero en nuestro caso es grados centígrados, Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo medimos eso? Hay varias formas, pero las que más cercanas, las que usualmente se hacen más y las que tenemos al alcance en laboratorio, acá nosotros en la Universidad de Juliaca, en nuestros laboratorios, son las siguientes, ¿ya? Están los controladores de temperatura, que son dispositivos ampliamente conocidos. En Juliaca los vas a encontrar, 8 de noviembre, conocen, ¿no es cierto? Ahí venden esto, se utiliza, es una solución bien sencilla, bien práctica,
También hay lo que son los PLCs, el logo que nosotros tenemos también en el laboratorio, y, y también por acá el famoso Arduino, que el cual yo les había indicado que ya ustedes, miren, a ver, vamos ahorrando para nuestro Arduino. Un Arduino no te va a pasar más de 30 soles. ¿Sí? Y yo les sugiero que se compre su Arduinito. ¿Sí? Y ese Arduino no solo te va a servir para este curso, sino te va a servir para todos los cursos que lleves en adelante. Para lo que es eólica, para lo que es fotovoltaica. Cómprate tu Arduino, ¿sí? Cómprate tu Arduino y ya vaya aprendiendo a hacer programas bien sencillos. La mayoría creo que se adapta mejor con el Arduino porque está al alcance de todos, ¿sí? Sus compañeros del semestre anterior, ya sea en el curso de solar, ya sea en el curso de eólica, en el curso de, ¿qué más hemos dicho? Control, curso de instrumentación, han trabajado bastante con los Arduinos. Es más, cuando estábamos en situación presencial, duro le daban al Arduino, ¿sí? Bastante, porque es accesible, ¿ya? Entonces, esas son las tres maneras con las cuales nosotros vamos a medir temperatura. Empezamos con el controlador de temperatura. Y te voy a explicar, por favor, y atiende de qué trato, qué hace este equipo. Para empezar, este controlador de temperatura, como su nombre lo dije, se dedica única y exclusivamente al proceso de temperatura. O sea, no solamente te lee el valor de la temperatura, sino también te puede controlar. O sea, ¿a qué se refiere? Que usted puede hacer que funcione, por ejemplo, un ventilador, ¿sí? Entonces, usted le puede configurar aquí, le puede decir, ¿sabes qué? Controlador, yo necesito que el sensor, necesito que el ventilador encienda cuando estemos a 25 grados centígrados. Y si usted le configura eso y le pones aquí, y el controlador lo que va a hacer efectivamente, cuando la temperatura llegue a 25 grados, inmediatamente va a enviar una señal y va a hacer que un ventilador funcione. No solo un ventilador, de repente otra cosa que ustedes desean, no sé, una puerta que se puede abrir para que fluya el aire, u otra cosa, otro actuador. Entonces, poco a poco nos vamos a relacionar con esas palabritas. Sensor, actuador, controlador, porque ese va a ser nuestro diario vivir en el curso de instrumentación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace este controlador de temperatura. Hay controladores también de presión, hay controladores de nivel, ¿sí? Que se utiliza bastante. Y es una solución bien rápida. En Juliaca yo he visto los señores que hacen los hornos, por ejemplo, los hornos. A ver, ustedes vayan a las pollerías, hay pollerías que tienen sus hornos eléctricos, o bueno, no sé, tienen sus controladores. Ahí, con su controlador, ¿no? Está leyendo la temperatura. Es fácil de instalar, ¿sí? Entonces, estos controladores de temperatura, vamos a hacer la aclaración aquí, ¿ya? Lo voy a escribir sus características. A ver, le vamos a poner sus características. Entonces, estos controladores de temperatura, podemos considerar que solo trabajan con temperatura. Temperatura. ¿Qué más? Podemos considerar que hacen control de algún actuador. ¿Qué puede ser un actuador? De repente un motor, puede ser un motor que hace funcionar un ventilador, o de repente una resistencia, ¿no? Tal vez la temperatura está muy por debajo de lo que usted le pide y le dice, controlador, ¿sabes qué? Mira, si la temperatura llega a 5 grados, haz que se enciende la resistencia y la resistencia va a calentar. Esos son actuadores jóvenes, ¿ya? Entonces, voy a arreglar esto. Eso es en cuanto a las características de este dispositivo. ¿Qué otra cosa más podemos aclarar? Ah, algo muy, muy importante que me estoy olvidando. ¿Saben qué es? Pueden trabajar con RTD y también termocuples.
¿ya? Es muy importante. Entonces, si usted se fija, el tamaño de este controlador es casi si del tamaño de la mano, ¿no? De la palma de la mano, porque justamente para eso es que toma esta figura. Y acá en la parte, digamos, lateral de este dispositivo, está subconexionado. Y eso es lo que te quiero explicar y espero, ojalá me puedas entender. Como usted ya tiene conocimiento de cómo es el símbolo de una PT100 y cómo es el símbolo de una termocupla, entonces puede usted más o menos entender lo siguiente. Ya, o sea, detrás de este controlador de temperatura hay una serie de tornillitos donde usted va a poner el cable, o sea, el cable o los conductores. Ahí se va a enchufar. Y tiene, mira, 16. Harto, ¿no es cierto? 16. Pero no hay que asustarnos porque esto es bien, bien sencillo de instalar. Ya, de manera general te voy a explicar, no es el objetivo de esta clase, porque esto lo vamos a desarrollar ya en otros laboratorios, pero te voy a explicar de manera general, ¿ya? Entre el 2 y el 3 viene a ser la alimentación, la cual puede estar entre 85 a 242 voltios, o sea, tranquilamente funciona en tu casa, porque en tu casa tienes 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? Normal trabajo, ¿ya? Aquí es donde vamos a enchufar, donde tenemos que llevar energía de 220 voltios. La 3 y la 4 y la 5 dice que no hay nada, lo dejas ahí nomás. La 6, la 7 y la 8, estos tres van a servir para hacer funcionar a nuestro actuador. ¿Quién es un actuador? Puede ser un ventilador, puede ser una resistencia, puede ser un motor, de repente una puerta, una compuerta, etcétera, etcétera. Esos son los actuadores. El 6, el 7 y el 8 van a dominar eso, ya al actuador. El 9, el 10 y el 11 nos dice que es una alarma. Ajá. O sea, nosotros le podemos instalar acá una sirenita o un foquito que se enciende y se apaga, indicándonos de que hubo un evento. Un evento, por ejemplo, de que la temperatura bajó mucho o que la temperatura se elevó demasiado. Entonces, el 9, 10 y 11 sirve para conectar una especie de alarma. Vuelvo a repetirte, puede ser una alarma, un dispositivo de iluminación, que es un foquito, podría ser, o en todo caso sonoro, en el cual haga una señal sonora que te indique, oye, se pasó algo, que la temperatura o bien bajó muy, muy por debajo del nivel deseado, o muy, muy, muy alto, o sea, podría estar por encima del nivel. ¿Ya? Nada más. Y lo más importante, aquí, jóvenes, entre el 15 y el 16, lo voy a agrandar ya para que veas bien. Entre la 15 y 16, yo puedo colocar, ¿qué cosa? Una termocupla. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de termocupla que hace rato te he mostrado. Recuerda que la termocupla, ojo, la termocupla tiene polaridad. ¿Sí? Es muy importante entender eso, ¿ah? Negativo acá y positivo aquí. Ahora, si no tienes termocupla, entonces en su lugar podrías utilizar una RTD, pero en este caso de 1, 2, 3 hilos. Y ahí está el simbolito de RTD. ¿Qué significa eso? De que en la 14, en la 15 y en la 16, usted va a conectar su RTD. Por ejemplo, la RTD que habíamos visto aquí, ¿dónde está una RTD? Acá les mostré una RTD, a ver, que tenía 3 hilos, ¿no? Ahí está. Este RTD de acá. Tiene 3 hilos, mira. 1, 2, 3. Rojo, rojo y blanco. ¿Viste? Aquí, mira, aquí. Rojo, rojo y blanco. O sea, esta RTD la podríamos conectar tranquilamente a este de acá. ¿Sí? O sea, acá tendría que usted poner el rojo y acá blanco. ¿Sí? Pero de cómo sabes, es que es el mismo punto, pero, o sea, tanto este color como este color tienen que ser los mismos. Rojo, rojo, blanco. ¿Entendido? De esa manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es este V más y M más? Bueno, esto ya es cuando instalamos un sensor que nos está dándonos en tensión o en miliamperios la señal estándar,
que sería de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, pero que eso todavía no lo vamos a ver. Nos interesa estos dos de acá. O sea, conclusión, jóvenes, señoritas. Este dispositivo puede trabajar o bien con una PT100 o una termocupla. Ojo que la PT100 debe ser de 3 hilos. Es muy importante. ¿Entendido? Lo único que hace es controla el parámetro temperatura. Tiene, tiene una alarma, o sea, puede hacer que funcione una alarma y también tiene una salida con la cual puede hacer que funcione un actuador. ¿Qué es un actuador? Bueno, ese elemento del cual puede ser un ventilador para enfriar o puede ser una resistencia para calentar, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que usted desee aquí. El controlador se configura, no se programa, se configura. ¿Qué puedes configurar acá? Lo más básico sería la temperatura deseada, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que usted desea? Limitantes de este controlador de temperatura, es fácil su instalación, claro, sí, pero la limitante ¿cuál es? De que muchos de estos no almacenan datos. Entonces, ¿qué significa? Que tú solamente puedes ver la temperatura en el momento y no guarda los datos. Ahora, hay de estos tipos que guardan datos, sí, pero no, ya no te conviene porque es muy costoso. Mejor compramos un PLC, ¿sí? Que te sale casi igual, ¿no? Eso no conviene. ¿Ya? Otra alternativa que tenemos nosotros para poder medir temperatura es mediante el uso del PLC Logo. El logo que tenemos en clase. Jóvenes, una consulta. Nosotros tenemos clases hasta de 9:45, ¿no? Hasta las, Sí, ingeniero. Sí, Hasta las 12. hasta las 12. O sea, ¿esas son cuántas horas? ¿3 horas? 3 horas. 3 horas Sí. académicas. Ah, 3 horas tenemos hoy día. Ay, 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 ay. Yo, sí, como, qué raro. Pensé que me equivocaba. Está bien, entonces. Sí nos va a alcanzar el tiempo. Para el foro más. ¿Ya? Entonces haremos un pequeño break dentro de un momento para que no se vayan aburriendo. Entonces, mientras les voy a estar compartiendo la pizarra para que vayan revisando y puedan tranquilamente afrontar su foro, ¿ya? Vamos a terminar todavía esta parte y hacemos un breve break, un descanso de 5 minutos de repente. Pero a la mitad de la clase sería, o sea, pasada 1 hora y media. Voy a agrandar. Todo lo que yo les estoy indicando, jóvenes, son cosas que las hemos hecho. O sea, el controlador lo tenemos, los sensores de temperatura lo tenemos, los transmisores de temperatura lo tenemos, el PLC lo tenemos, o sea, ya lo hemos experimentado, lo hemos estado probando. Son desde el año 2019 que yo estoy en la UNAG y ahí pues hemos probado con sus compañeros, hemos estado probando. También en las instalaciones fotovoltaicas las hemos instalado, las hemos probado y actualmente seguimos con ese trabajo. ¿Ya? Todo eso les estoy mostrando a ustedes. Son cosas relacionadas con nuestra área. No vaya usted a pensar, pero yo qué tengo que ver con instrumentación si yo soy de renovables. No, no, no. Estás bastante vinculado a instrumentación. Bastante, bastante. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un PLC logo, para empezar, ¿qué es un PLC? Un PLC es un controlador lógico programable. Vamos a hablar bastante del PLC, pero por ahora entienda que un PLC es un controlador lógico programable. A ver, un ratito, por favor. Bien,
Entonces, este PLC logo nosotros lo tenemos. ¿Ya? La diferencia de un PLC, este de acá, este PLC, con este controlador que les mostré hace rato, vamos a sacar esto, con este controlador, es de que este controlador ya está programado. O sea, tú aquí no puedes meterte a su programa. Lo que sí puedes hacer es configurar, que es algo muy distinto a programar. Acá configuras, o sea, acá tú le das valores, ¿sí? Y ya internamente él lo procesa. Sin embargo, aquí usted puede, aparte de configurar, también puede programar. O sea, usted le ordena cómo es que quiere que funcione. Entonces, este dispositivo, por ejemplo, está programado únicamente para que trabaje el proceso de temperatura. Él solamente proceso temperatura, nada más. No conoce otra cosa porque su programa ya está elaborado. Le vuelvo a repetir, no es lo mismo programar que configurar. Por ejemplo, el celular que ustedes tienen, ustedes no programan. Claro que si es un especialista, de repente se mete al programa, ¿no? Lo que usted hace, le mete parámetros y lo configura, nada más. Pero el programa ya está elaborado. Es como un reloj. O sea, usted no le dice al reloj que cuántos segundos debe durar una hora, porque el reloj ya tiene en su programa, en su memoria interna, de que en una hora hay 3600 segundos. Eso ya lo sabe, ¿sí? Igualmente, en este dispositivo, él ya sabe que tiene que trabajar el proceso de temperatura. Sin embargo, un PLC, esto usted lo puede programar. Eso significa de que este dispositivo no solo trabaja para el proceso de temperatura, puede trabajar para N procesos jóvenes. Puede hacer temperatura, de repente puede hacer el control de, qué sé yo, de un ascensor, puede ser el control de una escalera eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted tiene dominio sobre él, porque usted le puede programar. Por eso dice controlador lógico y programable. Programable. El que vimos hace rato, el de temperatura, ese ya es exclusivamente con temperatura. Solamente usted le puede dar datos. En cambio, acá podemos programar. Ya es una ventaja. Vamos a hablar también de este PLC. Solamente les estoy dando una breve introducción para que al menos sepan de qué les estoy hablando. ¿Ya? Entonces, respecto a la simbología, es la siguiente. A ver. Cuando tú quieres medir temperatura haciendo uso de un PLC, se va a presentar dos opciones, dos casos. En el primer caso, ya, primera opción. En la primera opción, ¿qué sucede en la primera opción? Lo voy a escribir acá. Uy, ¿qué ha pasado? En la primera opción, en la cual usted tiene los sensores, ya sea ¿qué es esta? Una RTD de 3 hilos, o tengas una RTD de 4 hilos, o una RTD de 2 hilos, o en todo caso una termocupla, como está aquí la simbología. Si tú tienes cualquiera de estos sensores y quieres medir temperatura mediante un PLC, y solo tienes únicamente el PLC, que ya sabemos bien claro que el PLC funciona, ¿cuánto? En corriente, la señal estándar, ¿cuánto habían dicho que es? 0 a 10 4 voltios a a 20 4 miliamperios. miliamperios. 20, es pregunta de examen, pregunta de foro, jóvenes. ¿Ah? Y en tensión funciona con 0 a 10 voltios. 0 a 10 voltios. ¿Sí? El PLC únicamente conoce eso. Entonces el PLC no va a decir, pues, oye, grados centígrados. No. El PLC conoce 4 a 20 miliamperios en función de corriente y es 0 a 10 voltios. Ahora, pero profesor, el sensor de temperatura no te da 4 a 20 miliamperios. Tampoco te da 0 a 10 voltios. Por ejemplo, la RTD, ¿qué pasa? Cambia su resistencia, eso ya sabemos. Y la termocupla, ¿qué hace? Genera el orden de milivoltios, ¿no? O sea, la PT100 lo que hace es su resistencia, o sea, en ohmios, cambia. O sea, no va a entender. Entonces, acá le pondremos. La PT100, las RTD en todo caso, varían, es un triangulito ya, de su resistencia. Las termocuplas varían, ¿qué cosa? Su tensión.
pero recuerde en milivoltios. ¿Entendido? Acá para nada hay 420 miliamperes 0 a 10 voltios, para nada. Ajá. Siendo ese el caso, usted necesita este dispositivo. Este dispositivo que está aquí, este acá azulito, es en este caso, un transmisor. Se le llama transmisor de temperatura. Es un transmisor de temperatura. ¿Ya? Un transmisor de temperatura. Entonces, él es, lo escribiremos ahí, transmisor de temperatura. Es un transmisor de temperatura. ¿Entendido? Es un transmisor de temperatura. Estos transmisores de temperatura son económicos, sí. Es comerciable también, sí, en el mercado. En el mercado local lo podemos encontrar, sí, ¿en dónde? En las tiendas. Millava, calle San Martín, ahí lo vas a encontrar. O si no, lo puedes comprar de Mercado Libre. ¿Ya? Entonces, este transmisor de temperatura, no sé si se logra apreciar acá, y leemos sus especificaciones técnicas, ¿ya? Me van a ayudar ustedes. ¿Qué dice? El transmisor de temperatura recibe una señal de una PT100, ajá, ahí está, PT100, rango 0.2% Fs, trabaja con un voltaje de 24 voltios de corriente directa y tiene una señal de salida 4 a 20 miliamperios. Su rango de trabajo es entre 0 y 200 grados centígrados. ¿Qué me interesa de acá? En primer lugar, el rango de trabajo y después acá la salida que es de 4 a 20 miliamperios. Fíjese usted, 4 a 20 miliamperios. Ajá. O sea, ¿qué significa? Que la señal de temperatura ya sea, hay que ser específicos en todo caso. Este transmisor de temperatura es para una PT100, pero también hay para termocuplas, ¿ah? También hay para termocuplas, por si acaso. Ya va la aclaración. En este caso, como es descargado la figurita, me dice que es para una PT100. No te va a funcionar si le pones una termocupla, pero hay igualitos que estos para termocuplas, ¿ya? Hay para termocuplas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted conecta su RTD a este dispositivo y este dispositivo va a botar lo que es 4 a 20 miliamperios, que es compatible con el PLC. Ya es compatible con cualquier PLC, no solo con el logo. Puede ser un PLC de repente de otra marca, un Schneider de repente. Puede ser un PLC, un S7200, un Allen-Bradley, hartas marcas de PLC que. ¿Por qué? Porque la señal estándar en cualquier PLC es de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 10 volts. De señal analógica. ¿Sí? De señal analógica. Entonces es compatible con eso. De esa manera se procede. Pero hay que energizarlo a este dispositivo. A este amplificador de temperatura hay que alimentarlo, dice acá, con 24 voltios de corriente directa. O sea, necesita usted una fuente para alimentar esto. Este experimento es el que vamos a hacer nosotros en laboratorio. ¿Ya? Sensor de temperatura, amplificador de temperatura y finalmente logo o el PLC. Es la primera opción. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta de que la primera opción, ojo, pregunta examen, pregunta de foro. La primera opción sirve para medir, ¿qué cosa? Temperatura, ya sea con una PT100 o con una termocupla. Pero eso sí, usted tiene que utilizar o bien un amplificador para una PT100 o en su defecto un amplificador para una termocupla. Este amplificador no funciona, no es lo mismo para una PT100 que para una termocupla. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos este amplificador? Porque este dispositivo de aquí va a transformar la señal proveniente de los sensores, lo va a transformar a una señal compatible con el PLC, con cualquier PLC, pero tiene que ser una señal estándar, la cual va a ser en función de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. ¿Entendido? Entonces, valga la aclaración. Transformador de temperatura de transmisor de temperatura va a ser o bien para una PT o RTD más general o, o para una termocupla o termopar mejor.
Entonces usted tiene que buscar, ¿sí? Usted tiene que buscar o bien un transmisor de temperatura para una termocupla o para un RTD, cualquiera de ellos. Pero no tiene que ser separado, no puede ser, no es lo mismo, no es como el controlador, ¿ya? Eso es. Otra opción, otra opción que tenemos para poder medir nosotros temperatura haciendo uso de un PLC es la siguiente. Esto funciona únicamente para RTDs. Entonces voy a borrar esta parte. Ojo, borro esto. No funciona para termocuplas. Funciona para RTDs. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En específico para este PLC logo, ¿no? Directamente tú no vas a poder conectarle una RTD aquí. Pero los PLCs, al igual que el logo, otros PLCs, tienen tarjetas de expansión. ¿Sí? Tienen tarjetas de expansión. En este caso, existe la tarjeta de expansión, como dice acá, AM2RTD. ¿Sí? Esta tarjeta de expansión es propia para logo, o sea, no le va a ser, es un dispositivo que ha sido fabricado para este logo, es su expansión. Vendría a ser más o menos mm, como un dispositivo de ampliación del logo, ¿ya? Vendría a ser como, qué sé yo, no se me ocurre un ejemplo. Cuando tú te compras un celular, ¿sí? Le puedes agregar cositas a tu celular, ¿no? De repente le puedes poner su vidrio templado, de repente le puedes poner su carcasa, de repente le puedes comprar, no sé, un cargadorcito, o sea, poco a poquito le vas agregando más cosas, pero no le vas a poner de cualquier celular, porque no le va a dar, tiene que ser de la misma, ¿sí? De manera similar, este logo tiene la posibilidad de que usted le pueda agregar más dispositivos, que evidentemente el fabricante del mismo logo los ha fabricado. Y en este caso vendría a ser una tarjeta de expansión. Se le llama por eso tarjetas de expansión, que únicamente le va a dar este logo. O sea, esta tarjeta de expansión no te va a trabajar con otro PLC. ¿Sí? Únicamente te va a trabajar con el logo. Ahora, pero ¿qué pasa si utilizas otro PLC? Ah, bueno, si utilizas otra marca de PLC, también tienen sus propias tarjetas de expansión, ¿sí? Esta tarjeta de expansión no es cualquiera, no es cualquiera. Es una tarjeta de expansión, jóvenes señoritas, lo voy a agrandar para que veas, que dice RTD. Ajá, o sea, usted puede conectar acá sensores de temperatura. ¿Cuántos? Dos. Dos sensores de temperatura puedo conectar a esta tarjeta de expansión. Y acá claramente te dice el simbolito, ¿no? ¿Este símbolo de qué es? ¿Es de una PTC o no? O de una RTD, ¿no? De 3 hilos, mira. Uno, dos, de 3 hilos. ¿Entendido? Esta es una PTC de 3 hilos. O sea, este dispositivo me permite que yo pueda conectar dos PTC de 3 hilos. ¿Entendido? Eh, entonces, directamente usted puede acá, directamente puedes conectar. Acá la vamos a poner con una flechita, no importa. O sea, de acá, directamente puedes conectar aquí a la tarjeta de expansión. Y bueno, la tarjeta de expansión se conecta con el logo. ¿Ya? Así, jóvenes. Vamos a arreglar esto para que se pueda entender. Así es. Algo así. Entonces, los sensores de temperatura RTD, por si acaso, lo conecta usted acá. Y la tarjeta de expansión, mediante una especie de gancho que ellos tienen aquí, un conector interno, se conectan aquí. ¿Sí? Así funciona. Cabe resaltar que en esta parte no hemos utilizado amplificador. ¿Por qué? Porque ya este lo hace. Este trabaja la señal. Igualmente aquí. Aquí más bien es necesario todavía, vamos a agrandar,
que los sensores de temperatura lleven la información al amplificador y el amplificador lleve la información al PLC. Ajá, ahí está. Algo así más o menos. ¿Ya? Algo así. Así funciona. Entonces, a tomar en cuenta. ¿Qué cosa vamos a tomar en cuenta acá? Esto por si acaso, esto último aplica para RTD por lo general de 3 hilos. ¿Sí? Aplica para RTD de 3 hilos. ¿Qué más podemos? Es necesario adquirir el módulo de expansión AM2 RTD. Es un módulo de expansión propio para un PLC logo. Le vuelvo a repetir. Si usted utiliza otro PLC de cualquier otra marca, el criterio es lo mismo. Va a tener que comprar otras tarjetas de expansión propias de esa marca, ¿no? Que permitan la conexión de RTDs. ¿Ya? Eso es en cuanto al procesamiento de ellos. Obviamente salen un poco costosos estos dispositivos de acá, son bien caros. Si hacemos precio, por ejemplo, este PLC Logo te va a salir alrededor de 500, 600 soles. Esto no pasa de los 100. Bueno, esto no pasará también de los 100. O sea, estamos hablando de entre 800 soles para medir temperatura. La ventaja es que estos dispositivos, ¿qué es lo que hacen? Almacenan datos. Eso es lo importante. O sea, acá hay que aclarar. El PLC almacena datos. ¿Sí? Y te voy a hacer la aclaración de que en específico para el logo, tiene la capacidad de almacenar hasta 10 datos por segundo. Que bueno, digamos, es aceptable. Sí, es aceptable. Pero claro que para situaciones de investigación más profunda, bueno, 10 datos por segundo es muy poco. Pero para cosas generales sí funciona. Ya, 10 datos por segundo. 10 datos por segundo. Ya. ¿Listos? Así es, jóvenes. Vámonos a la siguiente. O en todo caso, ahí necesitamos un pequeño descanso. Voy a verificar cómo está el Classroom. Voy a dejar de compartir un rato. Ahí está. Estamos nuevamente continuando con el avance. Entonces decíamos que usted vaya adquiriendo tu Arduino, tu protoboard, un protoboard pequeñito, no importa. No te va a pasar de 10 soles un protoboard pequeño. Tu Arduino debe estar entre 30 y 35 soles. O sea, tranquilamente te vas a implementar muy bien con 50 soles, que te compras tu Arduino, tu sensorcito, los más básicos, un potenciómetro, y ya vas a poder jugar, vas a poder hacer adquisición de señales. En este caso, el propósito es medir temperatura, pero con Arduino.
De hecho que hay varias opciones, pero la que yo he visto que funciona y que lo han puesto a los paneles y también a otros sistemas, son las siguientes. Utilizando el sensor el LM35, ese es su código del sensor, es este de acá, es una cosa pequeñita, es bien pequeñita, más o menos vendría a ser como la punta de los lápices que tienen borrador, más o menos como el tamañito del borrador, así pequeñito es, ¿sí? Ese es el LM35. Este sensor LM35 es bien especial, y esto usted me lo va a emplear en su informe, lo estoy diciendo. Este sensor LM35, usted va a encontrar la ficha técnica de este sensor, es de temperatura, y me lo vas a adjuntar a tu informe, especificando las características más importantes, por ejemplo, con cuánto de tensión trabaja, qué tipo de señal proporciona, si es analógica o es digital, no, esas cosas. ¿Entendido? Usted me va a ampliar la información de este sensor LM35 que tranquilamente se adapta a un Arduino. Entonces, este sensor LM35 es analógico, por si acaso. Es un sensor analógico. ¿Y qué significa que una señal sea analógica? Es más o menos cuando te hablo de continuo. Tú sí sabes que es una función continua, ¿no? Una función continua es más o menos, podría ser así, una función continua. Continua, ¿sí? O sea, no tiene saltos. Algo así, más o menos una señal analógica. Contrario a una señal analógica, existen pues señales digitales, que son puntos. Son puntos, o tiene saltos. ¿Ya? Bien. Señal analógica y señal digital, vamos a hablar ampliamente sobre eso en clases futuras. Entonces, este sensor LM35 es analógico, eh, funciona con 3 voltios y se conecta al Arduino. De esta manera, mira. Este sensor que está aquí lo han metido en el protoboard y de ahí con cablecitos lo han jalado al Arduino. Y ya estás midiendo temperatura. Es una salida muy barata, muy económica, que sí funciona, lo hemos probado, funciona muy bien. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un LM35? No pasa de los 20 soles. Debe estar entre sus 7 y 15 soles, más o menos por ahí, un LM35. ¿Cómo vas y cómo lo compras en las tiendas de electrónica? LM35. Así, sensor de temperatura LM35 tiene, sí, te lo saca inmediato. ¿Ya? Otra alternativa para trabajar con Arduino es el DHT11. Pero este sensor DHT11, que es el que está aquí abajito, este de acá, este pequeñito, es el DHT11, es un sensor digital. Pero a diferencia del LM35, este sensor mide temperatura y humedad relativa. ¿Sí? O sea, por este sensor hay mide dos cosas. Temperatura y humedad relativa, o sea, dos tipos de señales. O sea, usted podría poner una pequeña estación meteorológica en su casa con este sensorcito y con su Arduino, y podría usted medir cuál es el comportamiento de la temperatura y la humedad dentro de su habitación, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta este? Igual, este no debe pasar de los 20 soles, más o menos 20 soles. ¿Sí? Y la aplicación es pues bien práctica, ¿no? Bastantes proyectos tú vas a encontrar en internet con estos sensores. Ahora, la programación todito está en el internet, la programación del Arduino. Todito, todito, todo. O sea, es amplio, es algo muy, muy básico, es algo muy común. No solamente lo estudiamos nosotros de renovables, lo estudian los electrónicos, los eléctricos, los mecánicos eléctricos, los chicos de Senati, los chicos de TechSoup, los chicos de Católica, San Marcos. Trabajan con estos estudiantes de pregrado, posgrado, maestría, doctorado. Utilizan los DHT11 y el M35. Un ejemplo, por ejemplo, el DHT11 lo utilizan, yo he visto que lo ponen para control de sistemas de riego. Entonces, lo ponen y ven la humedad, ¿no? ¿Sí? Y hacen una investigación con los datos que se tienen. Al fin y al cabo, en la universidad nos dicen, ¿no? El objetivo de la universidad es que sea investigación. Pero oiga, mira, si tú quieres hacer investigación de un tema, por decir la humedad del suelo,
Entonces, no lo vas a hacer, o sea, con los ojos no vas a mirar y vas a generar investigación, ¿no? ¿No es cierto? Debes de instalar la instrumentación necesaria para poder hacer ese trabajo. Y esa instrumentación que usted va a instalar es necesario que recolecte datos. Y esos datos te va a permitir a usted que puedas investigar. Decir, mira, ¿sabes qué? De enero a febrero se comportó la humedad de la tierra de esta manera y lo sustento con mis datos que los tengo acá en el Excel, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién te va a dar esos datos? Tu sistema de adquisición de datos. ¿Quién es tu sistema de adquisición de datos? De hecho, que tiene que haber sensor y una especie de tarjeta, que en este caso es el Arduino, o podría ser un PLC, que lo hemos explicado anteriormente. Va a depender bastante de la complejidad del trabajo y del presupuesto que se tenga. ¿Entendido? Bien. Esto yo he visto trabajar a los jóvenes de distintos, a los chicos del Senati, los vi también acá en Puno, los vi en Juliaca, sí, bastante utilizan, ya, los de electrónica. Algo muy interesante que cuando nosotros acá en la universidad, en Juliaca, tenemos la participación de la Universidad Católica, que ellos han instalado un conjunto de paneles, paralelo a que nosotros también tenemos nuestros paneles, ¿no? O sea, nosotros no nos quedamos atrás. Nosotros tenemos nuestros paneles, nuestro centro de investigación ahí. También Católica ha sido invitada y han instalado unos dos sistemas de paneles. Es obviamente más pequeño que el nuestro. Nosotros como dueños de casa tenemos pues, unos paneles más robustos, ¿no? Y actualmente continuamos trabajando en ello. Entonces, los chicos de Católica, ¿qué hicieron? Mira, ¿qué es lo que han hecho? Te voy a explicar, tal vez te pueda servir. ¿Ya? ¿Qué han hecho chicos de Católica? Que dicho sea paso, son electrónicos, son físicos, son matemáticos, ¿no? O sea, se han juntado, el electrónico hace la parte de instrumental y los físicos, los matemáticos hacen la parte de modelamiento y análisis y todo eso. Así trabajan ellos. Ya. Pero para poder medir temperatura del ambiente y para poder medir temperatura de los paneles, mira lo que han implementado ellos. Han utilizado una PT100. Ojo, lo que acá te he mostrado es LM35, no es ni PT100, no es ni termopar. Igualmente el de abajo, el de HT11, ¿sí? Son sensores nuevos. Usted va a ampliar la información de estos. Vas a encontrar en internet bastante. Usted me lo va a ampliar, ¿ya? Entonces, sin embargo, los amiguitos de la Católica han utilizado una PT100 en Arduino, pero lo han conectado directamente, no. Han hecho un uso de una pequeña tarjetita, es bien pequeñita tarjeta, más o menos será el tamaño del dedo pulgar, sí, el dedo pulgar, aproximadamente. Esa es la tarjeta MAX 31865. Si usted pone en internet MAX 31865, vas a obtener todas las especificaciones de esta tarjeta. ¿Qué es lo que hace? Amplifica la señal de una PT100 y la hace compatible con el Arduino. ¿Entendió? ¿Sí? Lo hace compatible con el Arduino. Entonces, esta PT100, los chicos de Católica instalaron este de camino. Igualita que este. Idéntico. De repente les voy a enviar fotos a la próxima que vaya de esto. Nosotros también algo similar tenemos, ¿no? Esta es una PT100. Tiene 3 cables. Lo han pegado al panel y eso lo han puesto aquí. Y eso lo han conectado al Arduino. No exactamente el Arduino, sino ellos han creado su propia tarjeta. Es una tarjeta que, claro, utiliza el corazón del Arduino, que es el integrado, el procesador central, el ATM, ¿sí? Pero ellos han creado otra tarjetita, ¿ya? Pero si usted tiene su Arduino y tiene el sistema MAX 31865, entonces puedes conectar una PTC. Y la PTC ya sabemos qué es, qué hace, cómo funciona, ¿ya? Esta es una solución también y es mejor que el LB35, es mejor que el DHT11, porque el DHT11 no, pues no, él te mide también humedad, ¿no? Entonces, si te mide humedad, pues yo quiero temperatura, pero a mí no me sirve medir humedad de un panel, no tiene sentido. Te mide humedad de aire, ¿no? El LM35 sí se puede pegar al panel, pero a veces, porque es económico, es barato, puede tender a fallas. Pero este método es más robusto.
¿Esto no funciona? ¿Esto funciona? Claro que sí funciona. O sea, sí funciona. Pero para hacer pequeñas demostraciones, de repente de un día, 2 días, una semana. En cambio, estos jóvenes, señoritas, esto ya está instalado más o menos como 4 meses y sigue funcionando sin ningún problema. ¿Entendido? Entonces, nos presta garantía, nos da confiabilidad, ¿sí? Confiabilidad significa que va a ocurrir poca falla. No, casi no ocurre falla. De hecho, que este MAX 31865 debe tener su costo, ¿no? Y si tú vas acá al mercado local, aquí a las tiendas de electrónica, en Juliaca, en Villava, o lo que hay en calle San Martín, no, no te van a dar. Ten por seguro que no. Tendrías que comprarlo de Mercado Libre o en todo caso importarlas. ¿Ya? Esa es la desventaja. Pero hoy en día, pues, con un mensaje, una transferencia, las rápidamente se importan, ¿no? Es más rápido, no es como antes. Esa es la ventaja de esto. Sí, esta es otra opción. Adicional a su informe, o sea, en el mismo informe que se les ha solicitado, jóvenes señoritas, lo que van a hacer ustedes, me van a aclarar estos términos. ¿Qué es precisión? ¿Qué es exactitud? ¿Qué es error? Rango de medición, resolución. Y algo más que quería agregar era, ¿qué es una señal analógica y señal digital? Las diferencias entre eso. Me lo crea como una especie de glosario en su informe, la parte final, y ahí me lo agregas. En tu informe, por favor, aclárame el funcionamiento del LM35, cuál es su principio de funcionamiento, qué tipo de señal maneja, el funcionamiento del DHT11, cómo funciona, qué hace, o qué tipo de señal nos bota, qué cosa es lo que mide, el funcionamiento de la tarjeta MAX 31865, qué hace, especificaciones técnicas, con cuánto de voltaje trabaja, qué tipo de señal maneja, puede soportar una PT100, ¿podrá soportar una PT1000? Te pregunto. Eso me lo averiguar tú. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí, vamos a las preguntas. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿Alcances de repente de alguna exposición? Porque semestres anteriores hay varios que ya conocían, sabían del tema muy bien, a la perfección, lo manejaban. ¿Consultas? ¿Están despiertos? Sí están. Sí, ingeniero, ¿hasta cuándo tenemos para mandar el informe? Ah, ¿de cuál? ¿De esta semana? El que nos está dejando hoy día. Acá le puse, No le puso nunca le he límite de puesto entrega. fecha, ¿no? Sí, No, tiene que no ser tiene fecha. hasta 12 horas antes de que empiece la clase. O sea, sería más o menos, nosotros tenemos clases el día miércoles, ¿no? Miércoles. Miércoles. Entonces nos damos como plazo ya hasta el miércoles, hasta el día miércoles, a la medianoche. ¿Ya? Una semana, pe. Una semana. ¿Entendido? Siempre va a ser así, las actividades son una semana. Al informe que yo les hablé hace un momento, me lo agregan esto, por favor. Definición de precisión, exactitud, error, rango, medición, resolución, qué es una señal analógica y qué es una señal digital. O alguien que conozca, ¿cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? Por ejemplo, tenemos un instrumento que puede ser un reloj de mano, ¿no? Y un reloj de mano, no sabemos si es preciso o es exacto. ¿Será preciso? ¿Será exacto? ¿Cuándo es exacto y cuándo es preciso? Se dice que un instrumento es preciso cuando, por ejemplo, haces varias mediciones y todas esas mediciones caen en el mismo punto. ¿Ya? Pero no necesariamente ese punto es el valor real. ¿Sí? Se dice que un instrumento es exacto cuando haces una medición y te da en el valor real. O sea, en otras palabras, un instrumento puede ser preciso, pero no exacto. Imagínate que este es algo así. Es como ¿qué le llama esto? Un dardo más o menos. Si tiras varias veces, o sea, haces varias medidas y una, por ejemplo, te da aquí
no, otro color, otro color. Una te da aquí, otra te da aquí, otro te da aquí, o sea, varios puntos. Entonces, podemos decir que este equipo es, en Preciso. este caso, es preciso porque Preciso, pero no exacto. claro, pero el Ajá. valor exacto es acá. Ajá. Entonces, podemos decir que un equipo es exacto cuando nos acercamos al valor real. Por ejemplo, él se está acercando, mira, con varias mediciones, ¿ah? ¿Sí? Podemos decir que es exacto, pero no es preciso porque de repente una medición te dio acá, pero otra medición te dio en el valor central, en el centro. O sea, es exacto, sí, te dio ese valor, el valor real, pero no es preciso porque, mira, la otra medida que he realizado me dio acá. ¿Sí? Entonces, que lo que se busca es que un instrumento sea siempre exacto y preciso. ¿Ya? El error, bueno, es una diferencia entre el valor real y el valor medido. El rango de medición vendría a ser el conjunto de valores dentro de los cuales puede trabajar un determinado instrumento. Por ejemplo, yo les he hablado el rango de lectura de los PLCs en corriente era que cuánto, en corriente era de 0 o de 4, ¿no? De 4 le pusimos. De 4 a, de 4 a 20 miliamperios. Ese es su, ese es el rango. O sea, ¿qué significa? El rango es el conjunto de valores que se encuentran entre un valor mínimo y un valor máximo. Nosotros le sabemos llamar el LRV y el otro que era el valor bajo y el valor alto creo que era, no me acuerdo muy bien. Se entre un valor mínimo y un valor máximo. Ese viene siendo el rango, un conjunto de valores, entre dos límites. La resolución, en términos sencillos, venía a ser con cuántos decimales, por ejemplo, nos puede dar en un equipo. Yo tenía un multímetro que me marcaba, por ejemplo, 3.2 amperios, así, ¿ah? Pero lo probé en otro dispositivo y me marcó 3, en este caso, punto 25 un amperios. Se tiene mayor resolución, ¿sí? Acá su resolución es baja, acá su resolución es mucho mejor, porque tienes con 3 decimales. ¿Ya? Eso es. Ya más o menos ya usted sobre eso ya amplias la idea. Pero eso es lo que necesitamos que usted aprenda. La señal analógica, hace un momento les le explicó, y la señal digital también. Entonces, va a haber sensores analógicos y sensores digitales, jóvenes. Lo que nosotros hemos visto hoy día, los sensores de temperatura, son enteramente analógicos, porque la medición de temperatura constantemente está variando, aumenta, baja, ¿no? La temperatura puede tener este comportamiento, sube, baja, de repente otra vez baja, otra vez sube, ese es un comportamiento analógico, ¿ya? Va a haber, en la siguiente clase vamos a hablar de los sensores de proximidad, entonces se van a dar cuenta que esos sensores de proximidad lo que hacen es, o bien detectan, o bien te dan verdadero, o bien te dan falso, nada más, ¿sí? Verdadero o falso, verdadero o falso, o sea, o bien va a ser uno, o bien va a ser cero, o bien va a ser on, o bien va a ser off, ¿sí? Eso vendrían a ser sensores analógicos, serían sensores digitales, sensores discretos, o sensores binarios, ¿no? Que es lo mismo. ¿Por qué le decimos binario? Porque solamente tiene dos valores, o bien encendido o bien apagado, o bien verdadero o bien falso. Por eso le decimos también sensores binarios. Recordar que los sensores de temperatura que hemos estudiado, habíamos dicho que también eran elementos primarios. ¿Qué es un elemento primario? Es un sensor de temperatura. Es un elemento primario. ¿Sí? Eso. Bueno, vamos a implementar en todo caso el foro y lo vamos a hacer también por Classroom. Yo espero que ya la mayoría se haya matriculado. Ya está. Hasta aquí guardamos.
Todavía no van a entrar, yo les voy a indicar cuándo lo hagan. Todavía no entran.